Hola a todos, bienvenido al estudio de SPM. Soy Elisa. Y SPM es una empresa que integra la investigación, la producción, la venta y servicio en una sola. Y nos siempre dedicamos a los equipos para minería, los equipos para agregados, también los equipos para molienda industria. Y a través del desarrollo de nuestra empresa ya nos convertimos en una empresa que representa a China. Y según los datos de aduana, el valor de explotación de nuestra empresa ya está en el primer lugar en los últimos 10 años. Y ahora usted puede ver, estoy en la sala de exhibición de nuestra empresa. Y esta sala de exhibición es lo que más grande en Asia. ¿Por qué es lo que más grande? Porque, como usted sabe, la superficie de esta sala de exhibición es 15.000 metros cuadrados y también su altitud es 18 metros. Y por aquí usted puede ver encima de mí hay muchas banderas, sí. Y esas banderas significan los países que ya tienen nuestros equipos y ya hemos exportado a más de 160 países y especialmente en Latinoamérica tenemos 5 sucursales, por ejemplo, México, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Sí. Y en cualquier tiempo usted quiere ir a visitar nuestra planta hecha, siempre bienvenidos. Ok, y por favor, darme el contacto. Este es el contacto de nuestra venta de gerente. Y nuestra venta de gerentes se llama Frida Wang y esa es su contacto. Por favor, contactamos con nosotros. Si usted quiere más información, solo contáctalos. Ok. Y también aquí usted puede ver, esta época de feria tenemos promoción para ustedes. Por ejemplo, si usted paga depósito de $1,000, nuestra empresa le ofrece producto o servicio con el valor $2,000. Sí. Y también en esta época, si usted comprar por nosotros, podemos ofrecer el ingeniero gratis, también el diseño gratis o repuesto gratis para ustedes. Ok, muchas gracias. Y aquí usted puede ver, estoy en la sala de exhibición y en mi mano izquierda es la zona de los equipos de tritración. En mi mano de derecha es la zona de molienda. Y detrás de mí usted puede ver, hay una tritradora de rotativa con el modelo de HGT y una tritradora de cono hidráulico con cilindro único HPT y una tritradora de cono hidráulico con cilindro único. Y también hay dos zarandas detrás de mí. Y esas máquinas se puede llegar a una planta completa con 2,000 toneladas por hora. Sí, y bueno, y ahora vamos a ver, primero vamos a ver la zona de tritración. Vámonos. Y esta zona de tritración, usted puede ver nuestra alimentador, nuestra tritradora de mandíbula, nuestra tritradora de impacto, también planta móvil. Sí, como antes le presenta, podemos ofrecer una planta completa de tritración. Y por aquí usted puede ver nuestra alimentador. Y nuestro alimentador, este es el modelo de F5X. Y este alimentador vibratorio se compara con la tradicional, tiene muchas ventajas. Y por aquí usted puede ver más clara. Según la situación de materiales de Latinoamérica, y tiene una parte de como piedra pequeña, como arena pequeña, entonces usamos este tipo de alimentador vibratorio, es más usada, más conveniente.
Como aquí usted puede ver, tenemos dos tabas de gratificación. Y eso es para gratificar primero, para sacar las piedras pequeñas primero y luego se puede entrar en la triradora de mandíbula. Entonces este es más conveniente y se puede aumentar la capacidad de triradora de mandíbula. Ok, y vamos a ver más clara. Y por aquí usted puede ver, usamos el perno de alta resistencia para mantener su función. Y aquí usamos el resorte de goma. Por adelante también podemos ver más clara sobre el motor. Usamos el motor de Siemens, la marca más famosa del mundo. ¿Usted sabe esta marca? Sí. Y por aquí usted puede ver vibrador de alimentador vibratorio. Y usamos el marca más famosa de vibrador. También aquí usted puede ver, tenemos una cáscara para proteger el vibrador. Ok, y este es nuestro alimentador vibratorio. Si usted necesita más información, usted puede dejar el mensaje a nuestro sitio web. También si usted en esta época compra por nosotros y consulta por nosotros, podemos ofrecer el diseño gratis para usted. Y por aquí usted puede ver la sola de triradora mandíbula. Y este modelo es lo que más avanzado y lo que más nuevo de nuestra empresa. Y este es el modelo de C6X. Y por aquí usted puede ver las informaciones técnicas de este modelo. Actualmente este modelo es pequeño. Este es el modelo de C6X 110 y este es su tamaño de entrada. Este es su tamaño, sí, tamaño de entrada. Este es el máximo tamaño es esto. También este es su rango de descarga. Y su capacidad puede llegar a unos 100 toneladas por hora y su potencia es 160 kilowatts. Ok, y vamos a ver más clara sobre nuestra triradora de mandíbula nueva. Y por aquí usted puede ver encima hay unas banderillas. Y estas banderillas para evitar las materiales no escapen. También usted puede ver la boca de abierta. La boca de abierta como así es oblicua. Eso también es para evitar las materiales que no escapen, para romper las personas, para mantener la seguridad humana, también para proteger la máquina. Ok, y ahora vamos a ver otra parte. Y por aquí usted puede ver el polea de triradora de mandíbula. Y polea usamos una cáscara para proteger su mantenimiento. Y aquí usted puede ver su sistema de hidráulico. Este sistema de hidráulico para ajustar el rango de descarga es más conveniente con el sistema de hidráulico. Okay. Y por aquí es su motor. En su motor usamos la marca de Siemens. También este motor es integrado juntos de la máquina principal para más conveniente cuando estamos haciendo la instalación. También se puede reducir el espacio de instalación. Okay. Y por aquí usted puede ver su congenedor. Y este congenedor usamos la marca internacional como SKF. Este es su acede de congenedor. Ok, andamos.
Y por aquí usted puede ver, usamos el perno con alta resistencia. Usted puede ver, no tiene ninguna unión soldada este perna. También se puede, por favor, por aquí. También se puede evitar el problema de griega. Ok, y antes usted ver el medio de pequeño y en mi mano de izquierda es el modelo del medio. Y por adelante usted puede ver otro modelo de tritadora de mandíbula, es PFW. Generalmente usamos la tritadora de mandíbula como la tritadora primaria para chagar como piedras del río, como piedras duras, también piedras suaves. Y aquí es nuestro modelo de PEW. Y este modelo se compara con el modelo tradicional, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, por aquí, por favor, por aquí usted puede ver su sistema de hidráulico para ajustar el rango de descarga. Y se puede ahorrar mucho tiempo. Por aquí, por favor, por aquí usted puede ver su sistema de lubricación centrada. Y esta lubricación centrada es más conveniente y se puede ahorrar mucho tiempo que no para hacer la máquina. Como usted sabe, cuando usamos el modelo tradicional, cuando necesitamos añadir el aceite, necesitamos como en la forma punto a punto para añadir aceite. Pero este modelo no necesita como esta forma. Es con la sistema de lubricación centrada. Es más conveniente, más autónoma. Okay. Y esta es nuestra tritadora de mandíbula. También, como antes les explico, podemos ofrecer una planta completa de tritación. Okay. Y en Latinoamérica también hay algunos clientes, su materia es como caliza, es no suave. Y entonces usamos la tritadora de impacto, es más adecuado. Y por este solo usted puede ver nuestra tritadora de impacto del modelo PFW. Bueno, y ahora vamos a ver más clara. Y usted puede ver su información técnica de este modelo. Este modelo es nuestro PFW 13 y 15. Y este es su tamaño de entrada. Este es su tamaño máximo de entrada como 300. Y esta es su capacidad, puede llegar alrededor de 200 toneladas. Esta es su potencia, kilowatt. Okay. Y ahora vamos a ver más clara en su interior. Y en su interior usted, por favor, en su interior usted puede ver, usamos la materia de los repuestos más especial de nuestra empresa y se puede prolongar la vida de usar. Y por favor, por aquí usted puede ver su sistema de hidráulico y este se puede ajustar el rango de descarga. También este sistema de hidráulico se puede poner marca su techo cuando estamos haciendo mantenimiento, es más fácil para ahorrar mucho tiempo. Okay. Y ahora bajamos. Y esos son nuestras tritadoras de impacto. Y también en mi mano izquierda, eso también es una tritadora de impacto. Este impacto usted puede ver es muy grande porque es lo que más avanzado de nuestro modelo de tritadora de impacto. Aquí usted adivina qué es esto.
Actualmente este es su polea y encima de su polea hay una cáscara para protegerlo. Y por adelante usted puede ver este modelo se tiene dos motores para aumentar su capacidad, para aumentar su eficiencia. También allá encima tiene sistema de hidráulico. Okay. Y esas son nuestras trituradora de impacto. Si usted necesita más información, usted puede contactar con nosotros. También usted puede dejar el mensaje en nuestro sitio web y usted puede obtener sorteo, sí. Y en mi mano derecha es nuestra trituradora de hidráulico cilindro. Este es nuestro modelo de HPT. Este es nuestro modelo de HPT. Este modelo HPT es lo que más avanzado de nuestra empresa en Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia vendemos este modelo ya. Y también en Latinoamérica Central también hay este modelo. Y este modelo usted puede ver su sistema de hidráulico. Este es su sistema de hidráulico. Y con este sistema se puede limpiar su cavidad. También este sistema de hidráulico se puede ajustar el rango de descarga. Y por aquí usted puede ver una planta completa como terminada con nuestro modelo de trituradora hidráulico con multicilindro y con las estructuras acero terminal. Okay. Y por aquí usted puede ver como cono móvil en el centro de modelo de HPT. Y usted puede ver, ese es su como cono móvil y ese es su eje. Ese eje es su eje. Se compara con el modelo tradicional. Usted puede encontrar este modelo con el eje más corto y más gruesa. ¿Por qué con esta forma? Porque esta forma se puede, como se dice, cuando nuestro modelo HPT está funcionando, está produciendo actualmente su cono de móvil no mueve. Solo, perdona, actualmente su eje no mueve, solo su cono móvil está moviendo. Entonces, en esta forma, los agregados son más cúbicos y son muy buenas para usar en construcción, para usar carreteras, sí. Okay, y este es nuestro modelo de HPT. También este modelo de HPT tiene un sistema de PLC para ajustar, para control. Y por aquí usted puede ver nuestras trituradoras de cono hidráulico con cilindro único. Y este también se compara con el modelo tradicional, tiene muchas ventajas. Y por aquí este es su información técnica. Actualmente este modelo tiene seis cavidad. Usted puede ver. Okay. Y este modelo también se tiene el sistema de hidráulico para cambiar su cavidad. También se tiene el sistema de PLC para ajustar el rango de descarga. Y este, como usted ve, tiene seis cavidades. Entonces, se puede ofrecer la cavidad desde 100 hasta como 500 toneladas por hora. Es más, tiene muchas selecciones para ustedes. También por aquí usted puede ver su potencia. Ok. Y ahora vamos a ver seis modelos de trituradora de mandíbula, trituradora de cono hidráulico con el modelo HST.
Y en mi mano izquierda, estas las cuatro. Las cuatro se puede llegar como los agregados un poco gruesa, y en mi mano derecha los conos se puede llegar como los agregados un poco finos. Y por aquí usted puede ver su sistema de hidráulico, y solo se tiene un sistema de hidráulico, y esto es para proteger su eje, para limpiar su cavidad. Hola, es más bueno, sí. Ok, y ahora seguimos. Usted puede ver esta línea es nuestro repuesto. Y usted adivina, ¿por qué encima de los repuestos hay la materia con el color amarillo? Actualmente este es un tipo de aceite amarillo para evitar polvo, para evitar éxito cuando estamos produciendo. Esos son nuestros repuestos. Y cualquier tiempo, si usted quiere visitar nuestra planta hecha en Latinoamérica, solo contacto con nosotros. Deja su contacto, deja su número de celular como correos en nuestro sitio web, y podemos ofrecer las información más detalle para usted. Ok, y también como algunos lugares no necesita mucho impacto. Algunos clientes necesitan un sistema como gratificación. En este momento necesitamos como la zaranda. Y por aquí usted puede ver nuestra dos zarandas. Y este zaranda es nuestro modelo de C5X. Y este modelo también es lo que más avanzada de nuestra empresa. Y por encima usted puede ver, usamos dos motores para aumentar su eficiencia. Y también por aquí usted puede ver, usamos el resorte de goma para evitar la presión de vibrador. Okay. También por aquí usted puede ver, usamos el torno con alta resistencia. Y por aquí usted puede ver las mallas. Y en la primera estaba usted puede ver, se usa el color verde. ¿Por qué el color verde? Porque este es una materia especial de nuestra empresa, poliuretano. Y este es su etapa secundaria. Actualmente este es con acero, sí, como normal. Y debajo usamos las mallas con rubo. Y usted puede ver, este es con rubo, se puede sacar como las arenas finas. Bueno, y esos son nuestros zarandas. Si usted necesita más información, deja mensaje en nuestro sitio web. Podemos ofrecer las información a más detalles para usted. También usted puede recordar el contacto de nuestro gerente de venta, Frida. Y este es su celular. Sí, también tiene WhatsApp o WeChat o Viber. Usted en cualquier línea puede contactar con nosotros. Ok, está bien. También en esta época podemos ofrecer promoción para usted, como aquí usted puede ver. Podemos ofrecer, si usted manténgase en línea con nosotros, podemos ofrecer un resorte para ustedes. Por ejemplo, usted puede ver el boletos de Disney, como las piezas
de Disney. Como usted sabe, en Shanghai tenemos un Disney para usted. También el celular. El celular de la marca Huawei es muy famosa en Latinoamérica. Muchos clientes se usan este modelo. Entonces también ofrecemos este modelo de Huawei P30. Y también podemos ofrecer un sorteo como $1000 para usted. También en esta época, si usted tiene demanda para la prenda, o sea, usted quiere comprar una prenda nueva o renovar su máquina, podemos ofrecer un diseño gratis para usted. Ok. Y como en Latinoamérica también hay algunos clientes se necesitan como los agregados muy finos, como 5 milímetros. Entonces, para asfalto, para carrera, entonces de esta forma necesitamos usar nuestro PSI para hacer arena. Y por aquí usted puede ver nuestro modelo de PSI 6X. Y lo que más importante es que encima de este modelo se tiene una grúa. Se puede hacer más fácil cuando estamos haciendo instalación. Este es lo que avanzada, es PSI 6X. También tenemos PSI 5X, PSI 4X. Y ahora vamos a ver el modelo de PSI 5X. Es este. Este modelo en China ya tenemos. Y este se puede llegar como las arenas como 3 milímetros, 4 milímetros, 10 milímetros, sí, como lo que quiere. Y por aquí usted puede ver más clara en su interior, en su rodo. Usamos la materia más especial de nuestra empresa y la vida de útil de los repuestos también es más larga. Y este es su placa. Actualmente por ejemplo, cuando esta parte está rompe y se puede cambiar otro lado, cambiar como el red vez para usar otra vez. Okay. Y aquí usted puede ver más clara sobre el interior, su rotor. Okay. Y esos son nuestras máquinas PSI para hacer arena. Y como en la presentación primero les explico que no solo podemos ofrecer la planta fija, también podemos ofrecer la planta móvil. Y la planta móvil es más conveniente para algunos clientes. Y ahora vamos a ver nuestra planta móvil. Actualmente tenemos dos tipos de planta móvil. Un tipo es con llanta, otro tipo es con oruga. Primero vamos a ver la planta con llanta. La planta con llanta actualmente vendemos muchos en Latinoamérica. Cada año podemos vender como unos 15 planta móvil en Latinoamérica. Por ejemplo, en Latinoamérica Central, como Costa Rica, como México, como Colombia, Bolivia, esos tienen nuestra planta móvil. Si usted quiere, en cualquier tiempo usted puede contactar con nosotros. Podemos acompañarle juntos a visitar nuestra planta hecha para ver cómo funciona. Ok. Y en mi mano izquierda es nuestra planta móvil con llanta. Actualmente en la planta móvil necesitamos dos chasis. Y este es la primera chasis, como en la planta completa de primera.
Y este chasis usted puede ver es diferente que otra empresa. Y hay algunas empresas que usan la chasis con la plataforma como nivel, pero nosotros no usamos esta forma, solo usamos la plataforma como barco. Es lo que más conveniente cuando estamos transportando la chasis. Okay. Y por aquí usted puede ver, este chasis tiene una trituradora de mandíbula y por aquí es una alimentador vibratoria. Como las materiales, primero entra alimentador vibratorio, luego cae trituradora de mandíbula. Okay. Y este baranda móvil se puede llegar como 260 toneladas por hora. Y aquí es su cinta transportadora. Y encima usted puede ver el azul. Actualmente este es su sistema de hidráulico. Con este sistema se puede reducir las veces de mantenimiento. Okay. Y seguimos. Y la baranda móvil es más conveniente para algunos clientes, es que algunos clientes tienen muchas minas. Por ejemplo, esta mina en el sur, otra mina en el norte. Entonces, la baranda móvil es más conveniente y se puede mover más rápido. Okay. Y este es otra chasis. Y este chasis usted puede ver con una trituradora de cono, también una zaranda. Y como antes usted ve alimentador, trituradora, luego las piedras changadoras a zaranda o a cono para hacer una baranda completa de trituración. Y como usted sabe, el cono generalmente para las piedras suaves, para piedras muy duras. Si usted usa la piedra como caliza, podemos usar esta parte, usar el impactor. En México usamos muchos la baranda móvil con impacto. Y bueno, detrás de mí, por aquí, por favor. Detrás de mí actualmente usted puede ver nuestras trituradoras de impacto para triturar las piedras suaves. También este sola, si usted quiere hacer las piedras muy finas, podemos cambiar impacto en PSI para hacer arena como usted lo que quiere. Okay, y son nuestras baranda móvil. Y actualmente cuando usted tiene la baranda móvil, usted quiere venderlo o renta a otra persona, entonces la baranda móvil se puede vender con el costo muy bueno que la baranda fija. Okay. Y ahora vamos a ver nuestra baranda móvil con oruga. Y por aquí usted puede ver la máquina con el color verde. Y actualmente este es nuestra baranda móvil con oruga. Usted puede ver encima con un alimentador. Luego es una zaranda. Sí, actualmente se conveniente una baranda de gratificación. Pero la marca de Michael Klosky. Nuestro es el distribuidor especial de esta marca. También tenemos la baranda móvil de oruga por fabricar por nuestra empresa, por propio. Y ahora vamos a ver. Por allá al final es nuestra trituradora de cono, hay un alimentador, trituradora de cono
vuestra aranda se puede llegar a una planta móvil con oruga como para gratificación. Okay. Esas son nuestras máquinas para tritación. Si usted necesita más información, usted puede dejar el mensaje en nuestro sitio web. Y también usted puede, si usted tiene buen suerte, usted puede tener nuestro sorteo. Okay. Actualmente en Latinoamérica también tenemos el mercado para agricultura, para pintura. Algunos clientes necesitan los productos de las materiales muy fina, como 200 mallas, como 3000 mallas. Y en mi mano izquierda es nuestro modelo de SCM. SCM es un molino para las polvos más finos, como 3200 mallas, como así. Y este modelo ya en Bolivia tiene. Si usted quiere ir a visitar, no hay problema, solo contactar con nosotros. Y en mi mano izquierda aquí es nuestro modelo de MDW. MDW es un modelo muy bueno para el mercado de Latinoamérica. Cada año podemos vender más de como 20 molinos en Latinoamérica, en México, en Costa Rica, Ecuador, en Perú. Y estos tienen nuestros modelos. Casi en toda Latinoamérica tenemos las plantas hechas para su visitación. Y aquí usted puede ver como una planta completa de molienda, y con ventilador, con la máquina principal y selector. Y eso se puede llegar a una planta completa de molienda. Okay. Y si usted necesita más información de nuestro molino o nuestro planta de tritación, solo contacta con nosotros. Podemos ofrecer el diseño, la información técnica, más detalle para ustedes, pero solo contactar con nosotros. Okay. Y esos son nuestras salas de exhibición. Siempre bienvenido a contactar con nosotros. Siempre bienvenido a visitar nuestra empresa, también nuestra fábrica. Esta vez casi hay una pena, es que no les presento a nuestra fábrica. Esta es solo nuestra sala de exhibición. Y si tiene oportunidad, bienvenido a ustedes a visitar nuestra fábrica. Voy a acompañarles juntos a visitar. Okay, y este ya nuestra sala de exhibición. Siempre bienvenidos a visitarnos. También si usted tiene cualquier duda, cualquier inquietud de nuestra máquina, solo deja el mensaje a nuestro sitio web. Okay, muchísimas gracias. Chao. Chao.